Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, como les había comentado, vamos a empezar a hacer un programa solo los lunes, donde vamos a aprovechar ese día para cortar las noticias de la semana anterior y empezar o hacer una proyección de las noticias de la semana que está entrando. Vamos a empezar este lunes, hoy, 28 de abril del 2025, y vamos a hacer un breve análisis, pero después voy a entrar en una historia importante hoy con la muerte del Papa. Esta situación de batalla religiosa, batalla de fe que está librando algunos países muy importantes y que es esencial que conozcamos porque incluye el por qué, por ejemplo, hay dos jueces hoy, uno en Milwaukee y uno en New Mexico, las juezas Hannah Dutton y el juez Joel Cano, que no solo cubrieron, obstruyeron la justicia, favoreciendo a ciudadanos ilegales, sino que los protegían incluso a nivel íntimo en su casa. Y bueno, una barbaridad que no tiene ni pies ni cabezas, pero es producto de este nuevo orden mundial donde todo se relaja y todo vale, y viva lo LGTB+, que por cierto el Centro Kennedy canceló todos los eventos que van para junio, la semana del orgullo gay, eliminado lo LGTB por otras prioridades. Pero vamos a empezar aquí en Florida. Entre sábado y domingo, los primeros días de la operación Tidal Wave, que significa maremoto, en el estado de Florida, en el cual participaron todos los policías del estado, law enforcement, incluyendo Doral, y también la Highway Patrol, participaron y ya llevan más de 1,200 detenidos en el estado, 800 ilegales solo el sábado. Había gente de Colombia, Honduras, Guatemala, Venezuela, por supuesto, una mujer hasta de la mafia rusa. Por cierto, el de Honduras se llamaba o tenía el apellido Izaguirre, pero así son las cosas. El presidente sigue cumpliendo. El presidente estuvo en Roma, habló con Zelensky, después criticó la actitud de Vladimir Putin y no se apartó de la situación India-Pakistán por la situación nuclear. Bill Maher se adelantó en su programa HBO después que estuvo hace 2 semanas reunido con Trump, que tiene información de que están presionando para que el presidente retroceda en las tarifas, en los aranceles. China, ante esta situación, maneja la información interna gracias a los contactos y toda la rama de espías que tuvo gracias a Biden. Se ha puesto otra vez duro cuando estaban tratando de llegarse a un acuerdo y bajarla, y ahora dice que no va a haber ningún tipo de acuerdo. Así que esa es la situación que tenemos, bastante dramática, pero vamos a comenzar esta semana haciendo un análisis, el cual haré después de estos programas, que lo vamos a dividir en dos, y muy importante que hable de la situación del Papa, porque eso tiene unas implicaciones no solo para el mundo, sino especial a Venezuela, gracias a la gestión que hicieron estos sucios con los sucios del Vaticano. Importante que vean estos programas porque ratifica programas que ya llevan 4 años al aire, donde he hablado de todos ellos, desde Pietro Paroli, los maracuchos que están ahorita allá, de cómo hicieron acuerdos con China, de cómo Francisco cuadró todo con la mafia para salir de Benedicto, como Benedicto representaba una tendencia que fue eliminada, y es una lucha que viene desde que mataron a Juan Pablo I, de lo cual hablaremos en detalle a continuación, y por eso dimos estas breves noticias muy cortas para que ustedes las tengan. Ahora vamos con el segmento que quería dedicar y el que me interesa hoy, que son 3 dedicados a la curia romana. Muy buenas noches, hoy es lunes 28 de abril del año 2025 y aquí está Abelardo Izaguirre con ustedes nuevamente. Como habíamos hablado en las últimas semanas, después de la grabación de mi hijo, estamos afrontando el programa de una manera distinta. Y hoy me va a permitir, o me va a dar la licencia de hablar sobre un tema que es sagrado en Venezuela, pero que en Estados Unidos, gracias a la primera enmienda, uno puede decir lo que quiera. En Venezuela siempre había un prurito por la Iglesia Católica, se hablaba de tener un amigo militar, un familiar militar, un familiar sacerdote, un cura, un familiar médico, y resulta que al final de todo el cuento se nos vendía eso como en la cúspide de el estar enchufado, antes de que se conociera la palabra enchufado como tal. Ya se estaba practicando eso. Entonces hoy me voy a dedicar en especial por los vínculos que tengo con algunos personajes históricos que hoy me referiré, y verán el por qué puedo hablar de esto, incluso mi aspecto personal como educación. Quería empezar por algo porque en la Iglesia Católica Romana. Quiero empezar porque el término católica viene del griego católicos, que es universal, y es la referencia bíblica a los cristianos católicos
pero también se incluyen otras tendencias que van a la Iglesia Universal, la fundada por los apóstoles, una continuidad de la Iglesia Universal original. De esta manera hay una iglesia católica que es la romana, que es la curia romana, también católica es la iglesia ortodoxa, las ortodoxas occidentales, orientales, los luteranos, los metodistas y hasta los protestantes, porque católico es todo lo que implica esa universalidad, ese conjunto. Pero esta gente del Vaticano se lo robó como en todo. La propia Biblia, el designar el domingo, todo ha sido siempre una táctica para tenernos cegados a una gran cantidad de personas. Los cristianos se confunden, a veces se llaman a sí mismos católicos, que yo soy evangélico, que yo no sé qué. Simplemente católico es un término genérico que significa, recuérdense, universal, conjunto. Y para eso se lo robó el Vaticano. Hablar de los papas, ya yo perdí la cuenta, creo que hay más de 290 papas en la historia, pero vamos a empezar con el primer papa que nos llamó la atención, el papa importante en este caso, que trajo un montón de cosas, y fue aquel papa producto del gran cisma del 1054. Esto complicó todo porque el Vaticano, Roma, ya venía siendo la que dictaba que era lo que debía hacer. Recuérdense que en esa época la Biblia estaba prohibida para todo el mundo, no se podía leer, menos interpretar. Y con esto la iglesia acumuló tanto poder que, bueno, fueron arrasando con toda Europa, que era lo que se conocía como el planeta Tierra, y fueron de una manera insoslayable los dueños del mundo. Así como en el siglo XVI entra, el siglo XVI no, vamos a empezar primero por los años 1400. En el siglo XV comienza todo este problema que se conoce como la Inquisición. Sí, comienza la Inquisición porque en 1454 el señor Gutenberg publica oficialmente la primera edición de la Biblia, el libro más leído de la humanidad. Sí, empezó la Biblia y empezaron los problemas de la iglesia porque se hizo popular, se hizo accesible a todo el mundo y no a un grupo de gente que tenía el poder absoluto, como vamos a ver después, y que eran los que decidían, dictaban, ponían reyes, hacían diezmo, estilo Robin Hood, como lo quieran ver, pero fue bastante lamentable. Así la Inquisición española, muy conocida en el mundo, empezó a andar por toda Europa, 1454. Así en 1481 son enviados entre el 81 y el 84, 1481 al 84, son enviados a Alemania por parte del Papa Calixto III para empezar a matar a todo el mundo. Incluso mataron a Copérnico por dar sus teorías, hablaron de brujas, de herejes, y en ese mismo instante, en 1483, nace una persona que va a ser el pivote elemental, esencial para cambiar la historia de la religión, como es el señor Martín Lutero, que será futuro, alemán por cierto, se graduó de sacerdote en 1505, mucho después de esto, se graduó un año después que murió el señor Alejandro VI, los Borgia. Acuérdense que él era sobrino de Calixto III y tenía todo el poder del mundo. Los Borgia fueron los que implementaron lo que hoy tiene o perfeccionó el Papa Francisco, y al final hablaremos de ese tema, que es esta corrupción de sexo, nepotismo, dinero, de vender favores, vender indulgencia, que fue el gran problema por uno de los cuales Lutero se fue, y simplemente la corrupción llegó a niveles de Sodoma y Gomorra. Así llegó la iglesia a ese punto. Así en 1519 cuestiona al Papa, después que se hace sacerdote en 1505, que incluso el gran problema es porque cuestionó la infalibilidad. O sea, el Papa nunca se equivocaba, el Papa era lo máximo, más que Jesucristo. Y en esa época comienza esta situación que nos lleva al siglo XVI con unas guerras brutales. El Vaticano, el papado, la curia romana era el que ponía y quitaba reyes. Así empezó este problema, lo que ubica todo el norte de Europa, donde yo estuve, que sería Noruega, Suecia, Dinamarca, lo que es hoy esos países, comenzaron con una gran fuerza a practicar lo que se conoce hoy como el protestantismo. Lo digo en forma corta porque esto es historia. Es simplemente para que vean el basamento de lo que es la porquería de esta iglesia romana.
La Biblia española por primera vez es traducida al español en 1569 por un protestante español llamado Casidoro de Reina. En 1512 se da la Cuarta Guerra de la Religión. En solo 25 días que duró una guerra, murieron 20.000 hugonotes en Francia. En 1598 Francia por fin termina las guerras religiosas y al final se firma un acuerdo para suspenderla porque eran horribles las guerras que se estaban viviendo. En este periodo decisivo de estos 150 años que terminan con todo este problema, los Borgias, la Inquisición, el quemar a la gente, el ahorcarlos, el imponerse sobre todo el mundo, incluso Inglaterra cambia del catolicismo al anglicanismo porque con Enrique VIII se separan, se nombra como la cabeza de la religión en ese país, no manda más dinero porque en una época, y es importante que veamos esto, todos estos diezmos se mandaban a la curia romana, pero en el momento que se pusieron con Francia, Enrique aprovechó, tuvo como 3, 4 esposas y se puso de una manera tal a separarse que incluso condenaron a toda la gente que tenía que ver con el papado. Fue prohibido, proscrito y dio inicio a estas guerras, por ejemplo, que las 30 años de las guerras religiosas en Alemania, los 80 años entre España y los Países Bajos, porque Inglaterra, al ser una isla, se hacía bastante difícil que pudieran atacarla e invadirla. Los Borgia, porque en italiano es Borgia, pero en español es Rodrigo de Borja, que fue Alejandro VI, que fue el Papa 214, trató de expandirse, llegó a Francia. De hecho, Felipe III era el más claro defensor de lo que era del papado romano, del catolicismo romano, hasta que murió, y eso terminó. Y vino al final en 1648, o sea, 200 años después que empezó la Inquisición, 200 años después que robaron, mataron, saquen ustedes la cuenta. Solo por decirles algo, los protestantes que puso Lutero y Calvino llegaron a ser, o son hoy, 900 millones de personas. Y la base de ellos es que lo más importante es la fe en Jesucristo y no el hacer buenas obras, como piden los católicos, o en las indulgencias, que son lo que da dinero y se mantiene el Banco del Vaticano siendo el más importante del mundo. Así, el 24 de octubre del año 1648 se firma en Westfalia, Alemania, la paz religiosa. Más nunca va a volver a haber guerra religiosa. El Papa pierde todo su poder sobre todos los países reyes de Europa y se escucha por primera vez el término nación-estado. Cada estado estará independiente, seguirá con la creencia del catolicismo como tal universal. Recuerden el término y lo pueden buscar para que vean que no estoy inventando, robado por esta curia romana, y puede seguir esto incluso bajo los protestantes, los metodistas, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta situación permite establecer una guerra sangrienta de 200 años que comienza con la Inquisición, la guerra religiosa, la escisión de la Grecia, el primer cisma, el segundo cisma, porque el primero ya saben que fuimos en los 1100, incluso el famoso llamado de Malaquías por aquel papa para que fuera a Roma en 1134, y se dio cuenta de la corrupción que había y como lo decían, Jesucristo era un maestro católico. Y así el Papa devuelve a este señor que hacer las famosas predicciones, que al sol de hoy algunas se han cumplido, otras son muy jaladas por los cabellos, pero deja un presidente porque él ya incluso está santificado, arzobispo de Irlanda, cardenal si no me equivoco, y ya es un santo. Y este señor empezó con todo este tema contra la iglesia, contra esta iglesia, la famosa curia romana, que terminaría destruyendo todo. Así que, como ustedes lo ven, esta historia no es de ahorita, es de siempre. Todo el tiempo existió. Después, cuando se creó la Compañía de Jesús, que era una especie de contrarreforma, se enfocaron en el nuevo continente que descubierto después de los 1600, que era América. América se convirtió, y África, en el nuevo sitio donde la curia romana iba a implantarse, porque habían perdido
todo el poder que había en Europa, y esto siempre los mantuvo alejados de los viejos tiempos y en unas añoranzas, pero dentro de la iglesia siempre había estos conservadores contra la gente más liberal que quería apropiarse del dinero, ejercer el poder sin ningún tipo de desparpajo, con cuestiones de sadismo, pedofilia, curas que violaban niños. Eso era normal en esa época, porque así funcionaba esta curia romana, que hoy la gente se rasga la vestidura ayudada por el señor Francisco. Y por eso les digo, y van a ver en el próximo capítulo o entrega, lo que significó y lo que significa esta gente entronada en una iglesia que dejó de ser la iglesia de Pedro, aunque también usaron lo de los huesos y la osamenta, y después lo certificaron, y entonces dijeron, entonces la iglesia construida sobre las cenizas de Pedro. Todo eso ha sido un show comercial, más nada. Y eso es lo que los mantiene a ellos ahí, porque el diezmo, y van a ver por qué, el punto de inflexión final es ahorita el papado de Francisco, salpicado con las enseñanzas del señor Hugo Chávez. Así que espero que les haya interesado este breve comentario. Lo voy a hacer lo más breve posible para hacerlo didáctico pero entretenido. Y bueno, mañana martes sacaremos la segunda parte, que la voy a grabar ahorita, sobre esta relación y la situación que nos involucra y nos interesa a nosotros, los venezolanos, y por supuesto a los americanos, con esta situación de la Iglesia Católica Romana.